Salomón Chertorivsky, diputado electo y próximo coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Diputado, gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza que nos has tenido siempre. Muchas gracias, Ricardo. Un gustazo estar contigo, con tu auditorio. Salomón, digo, ¿cuál diputado? Y bueno, yo creo que todavía, y es muy pertinente decirlo, las definiciones de cómo nos vamos a acomodar dentro de la bancada de Movimiento Ciudadano aún no suceden, no nos hemos sentado a platicar. Eso debe suceder en los siguientes meses, entonces todavía no nos organizamos. Bueno, pero suenas y bueno, eso es lo importante, ¿no? Ahora, de cualquier modo, déjame preguntarte, ¿cuál tu opinión de entrada, tu primer diagnóstico sobre los resultados del 6 de junio? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? A ver, yo creo que como país hay algo muy positivo en que tengamos un mejor equilibrio. Como sean las cosas, hay un mejor equilibrio, hay la posibilidad de tener que llegar a negociaciones dentro del Congreso para sacar proyectos de reformas constitucionales adelante. Como está compuesto el Congreso, creo que vamos a tener que hacer un verdadero ejercicio parlamentario y de negociación. Eso por el lado, digámoslo así, de lo legislativo. Por el otro lado, yo sí te puedo hablar en primera persona, con el del plural, ¿no? De nosotros, Sí. de Movimiento Ciudadano. Pues a nosotros nos fue muy bien. Tuvimos 3,5 millones de votos en el país, esto es el 7.3% de toda la votación federal, es la votación más alta que ha tenido Movimiento Ciudadano en su historia, se mantiene la votación en Jalisco, se gana en Nuevo León, recuperamos el registro en 10 entidades federativas donde no se tenía, por ejemplo en la Ciudad de México, donde verdaderamente inicia una construcción de un esfuerzo político con un grupo de mujeres y hombres jóvenes que va a dar de qué hablar, Ricardo. Por lo cual te diría, insisto, en general los resultados para Movimiento Ciudadano son positivos y para el país en materia de un mejor equilibrio también son positivos. En su momento se debatió públicamente si Movimiento Ciudadano debía o no formar parte de esta coalición PAN-PRI-PRD de Va por México. Decidieron irse por la vía independiente. Los hechos, los resultados, ¿crees que les dan la razón? ¿Y en qué medida Movimiento puede estar en contacto con algunas causas de esta coalición, particularmente en temas espinosos, iniciativas al menos discutibles por parte del gobierno federal vía sus diputados y senadores? Mira, Ricardo, creo que el tema más importante por el cual decidimos ir solos y ese pues a la vista rinde frutos es porque lo que queríamos es explicar, expresar de manera transparente cuáles eran nuestras razones, nuestras causas, en qué creemos y a qué vamos. Y cuando vas en una alianza, en una coalición, por más loable que ésta sea, se diluyen cuáles son las causas propias que defiende cada identidad política. En este sentido, en este caso, Movimiento Ciudadano pudo ir, insisto, con toda claridad y con toda transparencia, a decirle al electorado, en estas son las cosas en las que creemos y eso es lo que vamos a defender cuando seamos gobiernos o en los legislativos. Y por eso mismo, contestando a tu pregunta, vamos como una oposición, que no quepa la menor duda que vamos como oposición, pero como una oposición responsable, como una oposición dialogante, como una oposición que tiende puentes para poder encontrar comunes denominadores. Y esto podrá suceder hasta cualquiera de los bloques. Me preguntas en particular con la alianza PRI-PAN-PRD, ¿qué creo que vamos a poder defender o dar la batalla conjuntamente? Yo creo que sobre todas las cosas, si ellos se mantienen en lo dicho, pues vamos a estar ahí de frente para defender las intenciones
de golpear a la Constitución, a las instituciones democráticas de nuestro país, a las instituciones autónomas. Creo que en ello el bloque que ha conformado la oposición junto con nosotros, insisto, si ellos se mantienen realmente con la firme idea de ir a la defensa de las instituciones democráticas del país, ahí por supuesto que nosotros vamos a estar como oposición clarísima, ¿no? Además de estas causas, digamos, de carácter general, causas fundamentales que tienen que ver con la vida institucional y constitucional, a manera de ejemplo, tú decías que querían demostrarle al electorado cuáles son algunas de sus visiones precisas de país. A manera de ejemplo, te insisto, ¿podrías darnos algunas propuestas, algunas inquietudes que emanen de Movimiento Ciudadano? Sí, a ver, por ejemplo, en el tema de salud, nosotros vamos a la construcción de un sistema universal de salud, de un sistema homogéneo en su calidad que pueda atender a todas y a todos. Aquí le tomamos, por ejemplo, la palabra al presidente. Él quiere un sistema como el de Dinamarca. Nosotros también en eso creemos, en que debemos de tener un sistema de bienestar para todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces, desde el Congreso vamos a proponer los pasos de las reformas a la Ley General de Salud que se tienen que dar para poder soñar en las próximas décadas en tener un verdadero sistema universal de salud para los mexicanos. Esa es una de las razones que siempre expresamos, esgrimamos en nuestra plataforma. Otro ejemplo, estamos convencidos que la crisis económica que estamos viviendo necesita de un paquete presupuestal de estímulos que haga que la economía pueda crecer más rápido. Movimiento Ciudadano, desde hace ya varios meses, ha propuesto públicamente la necesidad que tiene este país de tener un ingreso mínimo vital para todas y todos los mexicanos. Creemos que este es el momento de inyectar los recursos necesarios para recuperar empleos y para hacer que más rápido los pequeñitos negocios que tuvieron que cerrar puedan abrir. Y para eso necesita haber consumo y las personas necesitan volver a tener capacidad de salir a consumir. Por eso vamos a ir a pelear por la creación de un ingreso mínimo vital. Dos ejemplos en materia de salud y en materia económica. Mencionaste Dinamarca. Por asociación de ideas te pregunto, ¿hacia dónde propende Movimiento Ciudadano? Ya que quieres que la gente entienda qué es lo que desea su partido para el país o tu partido, a ver, ¿hacia dónde va Movimiento Ciudadano? A propósito de Dinamarca, ¿hacia una suerte de socialdemocracia como se practica en Escandinavia, por ejemplo? En efecto, Ricardo, los idearios, los estatutos de Movimiento Ciudadano están enmarcados en la socialdemocracia, que déjame tratar de explicarlo de manera muy simple. Sí. Y yo te diría, es el equilibrio o el mejor equilibrio posible entre los intereses individuales y los intereses colectivos. ¿Cómo ponerlo en ejemplo? Nosotros vamos y estamos a favor de las libertades, de ensanchar las libertades, de legalizar y no de criminalizar, de que cada quien pueda amar a quien se le antoje amar, ensanchar las libertades. Pero ¿dónde tienen un límite estas libertades? En donde se tiene que ceder para ir construyendo un mejor bienestar comunal para todos. Por ejemplo, en la parte fiscal. En la parte fiscal creemos que todos tenemos que ceder de nuestros derechos individuales, como es el ingreso, para poder ese ingreso compartirlo, ponerlo en una caja común para que los demás mexicanas y mexicanos que vivimos en conjunto puedan tener también la misma plataforma, por ejemplo, un sistema de salud universal para aspirar a ser y hacer en sociedad. En ese sentido, dime, ¿optarían ustedes por esta política paternalista de repartir dinero, así digámoslo en términos muy llanos, o de hacer lo que han hecho otros países en el sudeste asiático, en otros lugares,
que han tenido un crecimiento espectacular, generar riqueza a partir de la pobreza, fórmulas muy diversas, sociedades cooperativas, créditos a la palabra, qué sé yo. Mira, Bueno, y tú le sabes a ese tema, ¿eh? sí, tengo Sí. que decirlo que he estado inmerso en ello y he tratado de poner mi granito de arena, Ricardo, Mm. en esto. Y yo te diría, lo que necesitamos es una combinación. Primero, no es verdad esto de que primero se genera la riqueza y luego se reparte. Hoy sabemos que para crecer necesitamos tener sociedades más iguales, porque si no hay sociedades más iguales, también eso es un freno para el propio crecimiento. Entonces se necesita ir haciendo un par de cosas en paralelo. Se necesita la construcción de un Estado que proteja en las razones mínimas que tú quieres para todo ciudadano o ciudadana por el hecho de serlo, y que eso sea universal. Tú necesitas salud universal, necesitas educación de calidad universal, necesitas una pensión para una vejez digna, también universal, y necesitas probablemente o el ingreso mínimo vital que hemos propuesto o una combinación de seguros para momentos en la vida en donde se pierden los ingresos, por ejemplo, un seguro de desempleo, seguros de invalidez, etcétera, etcétera. Ese paquete se puede hacer de diferentes formas y en diferentes etapas para poder combinarlo con otras cosas. Voy a decir dos elementos más. Uno, si necesitas continuar con mecanismos de transferencia directa por las profundísimas desigualdades que tiene nuestro país. Es decir, además de tener un estado de bienestar, a los grupos que por generaciones han tenido más dificultades para poder salir adelante por las propias condiciones en las que se habita en ciertas zonas del país, es necesaria una transferencia de recursos para poder equilibrar la plataforma de arranque. Y tercero, necesitas, por supuesto, estimular la economía. No, sin crecimiento, como lo decías, es imposible. Sin riqueza, pues es imposible repartir algo. Y en ese sentido, necesitamos volver a fomentar la inversión. La inversión de dos tipos, Ricardo. Tiene que ser la inversión, por supuesto, privada, y esa se tiene que dar a través de generar los mecanismos que le den confianza a quien arriesga su dinero y garantizar que quien lo arriesga va a tener quien lo proteja. Y segundo, necesitas también inversión pública. La inversión pública es muchas veces insustituiblemente pública. Y en ese sentido estamos en uno de los mínimos históricos de inversión pública. Necesitamos meterle más dinero y dinero más inteligente. Salomón Chertorivsky, diputado electo y todo apunta, próximo coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Te agradezco como siempre tu apertura, tu confianza en nuestros espacios que sabes que se quedan abiertos. Por hoy el tiempo es una limitante, también sé que lo entiendes, pero estaremos en contacto. Gracias, Salomón, gracias.